Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, como sabéis, por internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Bueno, aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este que, como digo siempre, es vuestro programa. Así somos. Hoy, para despedir el 2022 y ponernos al día sobre la situación política, tanto a nivel local como nacional, contamos con la presencia de Bárbara Sánchez Sala. Ella es licenciada en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, Paco. Oye, Bárbara, el tema de lo de ser licenciada en Ciencias Políticas significa que eres politóloga. ¿Te parece que dé un resumen de lo que significa para que los que nos están viendo? Sí, que se conozca un poco la profesión. Eso, porque muchas veces cuando dicen, oye, es politóloga, ¿y esto qué significa? Seguro que hay mucha gente, muchos de los que nos están viendo que lo saben, pero por si hay otros que no lo saben, yo voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, politóloga es una persona experta en politología, que es la ciencia que estudia la política. Es una profesional de las ciencias sociales que se dedica a estudiarla desde la relación del poder o de poder. La carrera se centra en la teoría y la práctica del gobierno y la política a todos los niveles, local, estatal, internacional. Se dedica a comprender el funcionamiento de instituciones, prácticas y relaciones que constituyen la vida pública y los modos de investigación que promueven la ciudadanía. Bueno, pues este es el resumen que hacemos de lo que es una persona licenciada en Ciencias Políticas o politóloga. Bárbara, ¿te parece que empecemos a que nos vayas aclarando un poco algunos de los temas políticos, tanto a nivel local como nacional? Cuando quieras, que estoy ansiosa, que es verdad que últimamente en política hay mucho movimiento. Hay mucho. Bueno, mira, empezamos con una pregunta interesante. ¿En qué escenario nos estamos moviendo ahora mismo en la vida pública de nuestra ciudad, de Marbella, de todo el término municipal? Y una segunda pregunta en esta, ¿no? Y si este preambiente electoral es solo a nivel local. Bueno, ya es cierto que estamos realmente en un ambiente que es ya de pre-campaña, porque, vamos, como todos sabemos, el próximo mes de mayo tenemos las elecciones municipales, entonces ya se empieza a palpar en el ambiente. Además, con los movimientos que estamos viendo de los partidos, se nota que ya está a la vuelta de la esquina. Es cierto que también es verdad que en los últimos años se han diluido un poco. Antes se marcaba mucho más cuando estábamos en campaña, cuando existía una pre-campaña, y es cierto que en los últimos años se ha diluido y parece que vivimos un poco en una campaña constante. En todo momento estamos siempre... En pre-campaña. Sí. Pero sí es cierto que al final se intensifica cuando ya llegan estos momentos. De hecho, es lo que comentaba, ¿no? Las formaciones han estado, sobre todo las formaciones que están en la oposición, porque es cierto que siempre los partidos que están en el gobierno tienen exposición los 365 días del año. Es cierto que cuando hablamos de partidos que no gobiernan, sí que su nivel de actividad varía, ¿no? Fluctúa según el momento en el que nos encontremos, y hasta ahora hemos visto que no había mucha actividad, y es cierto que ya se está empezando a mover, ya hay muchas más convocatorias de prensa, ya hay muchas más ruedas de prensa, ya se busca mucho más eso, el crear ya el marco, el ir creando el escenario para los próximos meses que se avecinan. Y luego, en las próximas elecciones municipales, yo creo que son también además bastante trascendentes, ¿no? Y un poco en relación con lo que preguntabas de si es solo a nivel local o vamos ya más allá. Claro, es que realmente sí que se nota también que las elecciones nacionales están cerca. A la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, estamos en un momento además en el que a nivel nacional el PSOE, ¿no? Pedro Sánchez, que está en el gobierno, sabe que se enfrenta a unas elecciones que van a ser duras desde el punto de vista político, porque es verdad que ha habido muchas medidas controvertidas. Entonces creo que se plantean estas elecciones municipales pues como la pre-campaña de lo que serían las nacionales. Además, creo que es importante tener en cuenta una cosa, que el efecto que luego se pueda generar después de las elecciones municipales va a ser muy importante a la hora de afrontar las nacionales, porque el partido que se proclame como vencedor en las municipales tendrá muchísimo más fuerza cuando llegue la campaña nacional. Entonces, entiendo por eso también que desde el gobierno, desde el Partido Socialista a nivel nacional, se está controlando
bastante esa campaña que puedan hacer sus candidatos, porque saben que poco después van a tener que enfrentarse a las nacionales, claro que después de las locales van a tener que enfrentarse, sí. Y tendrán que rendir cuenta de todo esto. So pena que la gente olvide, ¿no? Olvide esta política, como tú has dicho, un poco controvertida, olvide en este periodo, en casi desde mayo a diciembre aproximadamente, pues se olvide un poco de ella, que es complicado que se olviden, ¿verdad?, estas políticas. Bueno, es cierto que además eso, están siendo medidas bastante controvertidas, porque todo el tema que se está viendo con la reforma del Código Penal, el tema de los indultos, esa posibilidad de que se baraja también el indulto a Griñán, son situaciones que son difíciles de lidiar, sobre todo cuando tú en tu momento a tu electorado le dijiste por activa y por pasiva que no ibas a hacer ciertas cosas y luego, sin embargo, has terminado accediendo a todo, ¿no? Lo último que veíamos era lo del tema del referéndum, que dicen que no, pero lo cierto es que ya hay mucha falta de credibilidad, ¿no? Tienes detrás muchas veces que has dicho no y al final ha sido sí. Además tenemos también el tema de la ley del sí solo es sí, que está generando también bastante controversia, y muchas veces medidas, ¿no?, que se adoptan cuando antes el partido de la oposición te lo ha planteado y no te parecían válidas, y ahora ya que llegan las elecciones, ahora sí. Bárbara, ¿está el Gobierno central poniendo en marcha medidas con motivo de estas elecciones locales? ¿A qué me refiero? Es verdad que las políticas a nivel nacional pues están siendo, como hemos dicho, malas, hablando mal y pronto, son malas, porque fíjate, lo de la ley, lo de sedición, lo de malversación, ¿tú crees que el Gobierno también va a plantear medidas buenas de cara a las locales, o la gente en la balanza van a pesar más esas medidas malas que alguna medida, como ahora no son 200 euros para tema de consumo, o los 400 euros a los chavales que algunos van a cumplir ya los 18 años y podrán votar? Claro, esa es la cuestión. Es cierto además que se hablaba de que existía un planteamiento de que las decisiones que menos iban a gustar o que más podían hacer perder luego en las elecciones se iban a tratar hasta diciembre. Ya cuando terminase este año se supone que todas aquellas medidas que pudiesen ser menos populares son las que se iban a adoptar, y ahora pues toca lo contrario, porque hay que sopesar. Entonces, además lo estamos viendo ya, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reducción del IVA en los alimentos básicos, que entra en vigor a partir del día 1 de enero, cuando se le lleva también mucho tiempo pidiendo que se baje, ¿no? Ya pasó también con el tema de la electricidad, y creo que nos olvidamos quizás muchas veces. Es cierto que la memoria en política a veces parece corta, y es verdad que muchas veces lo que te pueda pasar la semana antes de las elecciones puede terminar determinando el resultado electoral. Pero yo sí creo que, claro, a partir de ahora se cambia, o se va a tratar de cambiar esa imagen. Van a ser medidas que van a buscar el respaldo en las urnas. ¿Tú crees que influirán estas medidas en dichas elecciones? Porque, por ejemplo, no solo a nivel local, ahora, como tú bien has dicho, Pedro Sánchez dice lo de la deducción de del IVA, que está en contra de lo que decía su vicepresidenta, que es de Podemos, que ya estaba en otra política. Luego, eso también es un enfrentamiento que podría ser ya campaña electoral, ¿no? PSOE-Podemos, entre ellos, ¿no? Claro, sí, vamos, realmente es que se ha producido también durante toda la legislatura, ¿no? Hemos visto continuamente cómo no existía acuerdo en el Gobierno, porque al final cada uno también tiene que tirar para lo suyo, ¿no? También tiene que ver lo que hace y lo que gestiona, con luego poder buscar sus votos. De hecho, como comentaban, ¿no?, el tema del IVA, Yolanda Díaz salió abiertamente criticándola y cuestionándola que fuera una medida, y ahora también pues le tiene que decir que sí, porque al final es una negociación y tienen que pasar. Pero es cierto que en numerosas ocasiones nos hemos encontrado con un gobierno que estaba dividido, que no existe realmente esa unión, porque al final es cierto que dentro del espectro ideológico
el PSOE y Podemos se movían en unos escenarios distintos. Sí es verdad que quizás hemos visto cómo hasta ahora el PSOE sí te parecía que llevaba medidas más hacia la izquierda por tal de mantener a sus socios de gobierno, pero es verdad que ya el escenario que se abre es totalmente distinto, ya es plenamente electoral, ya no tienen medidas que adoptar que vayan a ser necesario contar con Podemos, entonces ahora el escenario ya varía. Ya lo han hecho todo, ¿no? Han aprobado presupuestos, ley de sedición, malversación, todo lo que tenían que hacer y ahora ya guerra. Claro, ahora viene lo bueno, entre ellos. Ahora tienen que venir de cara al público pues las medidas más populares, aquellas que le puedan hacer generar votos y que además ayude a la gente a olvidar la situación que hemos tenido, porque es verdad que en el país ha habido una situación complicada y que sigue habiendo, pero que parece que empieza a paliarse. Lo que llama la atención es eso, cómo determinadas medidas, además siempre de tipo impositivo, ¿no? Siempre a la hora de impuestos veíamos como decían que no se podía, y luego era una realidad distinta. De hecho, Europa no nos deja. Eso es lo que estaba justo pensando, el tema de las mascarillas, todo el tiempo que hemos estado de que no se podía, y al final resulta que sí, las bajan. Y igual que han actuado con eso, están actuando con otras muchas, ¿no? También el tema de la luz o recientemente el tema de los alimentos de primera necesidad. Sí, bueno, ahora por ejemplo termina el día 31 lo del 20% de la gasolina. El día 31 ya vuelve, ya se nos quita ese 20% de deducción que teníamos cuando echamos gasolina, ahora ya pagamos a lo que esté el litro. Eso ya se termina. Sí, se acabó. Y Oye, ahora eso, toca contrarrestar. Y estamos viendo medidas que van encaminadas a eso. Y además también a nivel local, porque de hecho el tema de los alimentos tiene una duración de 6 meses, que casualmente es justo cuando pasan las elecciones municipales. Entonces es cierto que muchas veces hay que ver, los ciudadanos creo que deberían hacer también un poco en un ejercicio de responsabilidad, darse cuenta de cuándo se adoptan las medidas, de qué forma, y que luego no sea tan fácilmente, ¿no?, llevar a equívocos. Sí. Bueno, quizás que no se olviden, ¿no?, que no se olviden algunas cosas, también ir recordándole a los vecinos, a los votantes, pues las cosas que están haciendo cada partido, ¿no? En este caso el partido de gobierno, ¿no? Sobre todo para esto, para que no se olvide las políticas que están haciendo a nivel nacional. Se ha perdido también mucho el hecho de que el programa electoral de un partido debería ser vinculante a la hora de actuar, y lo que prometen y lo que dicen deberían de llevarlo a cabo, sobre todo porque es cierto que cuando se gobierna, luego la situación que puede encontrar un partido es distinta, pero es cierto que al menos tus principios, lo que son tus pilares básicos, lo que representa tu ideología, deberían de mantenerse, deberían mantenerlo, porque te votan por eso. Entonces, cuando ya se ha perdido totalmente ese sentido a tu programa electoral, parece que no existen vínculos con nada. Es lo que decíamos, puedes decir una cosa, puedes estar defendiendo una postura y ahora cuando llegas al poder resulta que es otra totalmente distinta. Entonces, ese ha sido quizás el motivo por el que muchas veces le han pedido elecciones anticipadas a Pedro Sánchez, porque es cierto que abiertamente se ha negado a cosas que luego a las que luego ha terminado accediendo. Bueno, el tema de un programa electoral, imagínate si Pedro Sánchez hubiera hecho un programa electoral, no voy a pactar con Podemos, no voy a pactar con Bildu, no es no, estoy diciendo que no 20 veces que no podría dormir, que bueno, pues nada de aquel programa electoral que no estaba, como tú bien has dicho, no estaba en un documento firmado, sino que era de cara a la galería, pues todo lo que era no es no, después ha sido sí es sí. La cuestión es, los vecinos, los votantes del PSOE, ¿le tendrán en cuenta esto o dirán, bueno, venga, no pasa nada, yo voto siglas, hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo voto siglas porque como soy de este partido lo voto, aunque vaya en contra de la Constitución de España o vaya en contra de mi ciudad o vaya en contra de mi comunidad autónoma? Sí que es cierto que siempre hay una base de votantes que van a votar a su partido, no pase lo que pase, y luego también es verdad
que hay otro grupo de votantes que sí que fluctúa más. Incluso hay votantes que quizás siendo de izquierda, que yo creo que es lo que va a pasar, creo que va a haber una desmovilización bastante importante porque no se sienten identificados con las políticas que se están desarrollando. Entonces hay muchos ciudadanos que por cuestión de principio, por cuestión de ideología, no votaría a la derecha, pero creo que sí puede afectar y creo que sí va a afectar bastante a la desmovilización del electorado, porque no se sienten representados con esas medidas que le han llevado a cabo. Y al final es bastante triste, ¿no? Porque al final muchas veces con esas batallas que se inician en política, esas continuas salidas de tono, al final lo que tú produces o lo que tú generas es también cierto rechazo hacia lo que representa la política, y la política no debería de ser eso. Son los políticos los primeros que deberían de cuidar un poco de la política y no conseguir al final esa sensación, ¿no?, de hastío en el ciudadano, de que está cansado, de que es siempre lo mismo, o cuando es todavía peor, que es que se perciba que no sirve para nada. Eso es todavía un problema mayor, porque es cierto que en este país hay muchísimos cargos públicos que efectivamente trabajan y luchan y buscan conseguir lo mejor, ¿no?, para la ciudadanía. Entonces es muy triste que al final entre muchas veces en esos conflictos, en una política que lo único que hace es desmovilizar y desmotivar al ciudadano. De cara a lo nuestro, a nuestro término municipal, a Marbella, Bárbara, ¿cómo crees que transcurrirá la campaña en Marbella? Habrá muchas formaciones que concurrirán a las elecciones, y al hilo de esta cuestión, te hago unas preguntas porque prácticamente van a ir en bloque, ¿no? Al hilo de esta cuestión, ¿cómo puede influir en el resultado que tantos partidos concurran a las elecciones? Porque imagino que como en las últimas serán un grupito importante de partidos los que concurran, ¿verdad? Primero, ¿cómo crees que transcurrirá esta campaña en Marbella, Bárbara? Bueno, pues precisamente de lo que estábamos hablando, de esto último, de esas campañas que desmotivan y que hacen que los ciudadanos se cansen, creo que por desgracia en este municipio sabemos bastante, porque es cierto que desde la oposición se busca siempre como el continuo conflicto. Entiendo que quizás puedan entender que es la forma de sacar un rédito electoral, pero no deja de ser menos cierto que cuando tú estás en política no te vale solo criticar al adversario. Tú tienes que decir, no, es que este candidato no, porque yo quiero proponer esto, pero no se escuchan. Realmente basamos la campaña en una campaña de desprestigio. De hecho, creo que lo estamos viendo bastante en los últimos días con todos los acontecimientos que se está dando. Que entiendo que desde la oposición se pueda cuestionar, pero lo que no puedes hacer es basar toda tu campaña o basar toda tu actividad en ese tipo de acontecimientos, ¿no? No puedes hacer simplemente esa continua campaña de desprestigio y siempre tratar de buscar el enfrentamiento y siempre tratar de generar dudas, porque al final también generas dudas sobre el propio municipio. Y yo pienso que los vecinos de Marbella son los primeros que están cansados de que continuamente se escuche hablar mal de Marbella. Y es cierto cuando son cuestiones que no le atañen directamente a la gestión municipal. Entonces, como son cuestiones que no atañen a la gestión municipal, creo que el tratar de vincularlo, el tratar de sembrar esa duda, al final lo que genera es más descontento en la población. Y vemos que además es que no sirven, no son al final acciones que lleven a ningún sitio, ni en política ni para la gestión municipal. En política porque se crea un ambiente tenso, además se generan cada vez más división, que es otra de las cosas que está pasando con este tipo de campañas que se desarrollan, que consigues crear división entre los ciudadanos y se producen situaciones que no deberían ser lo normal, porque creo que sobre todo debería prevalecer el respeto cuando tú estás en política, y creo que se pierde y que muchas veces se utilizan, entre comillas, a los ciudadanos para que entren también en ese juego.
Entonces pienso que va a ser una campaña que se va a seguir basando en lo mismo y creo que debería de realizarse de otra forma. Creo que hay que hablar de gestión, creo que hay que hablar de propuestas, de lo que tú quieres, porque luego los ciudadanos hablarán en las urnas, ¿no? Tú no puedes estar continuamente, tú no puedes basar tu campaña en una campaña de desprestigio hacia el otro candidato porque luego te va a tocar gobernar. Y cuando te toque gobernar, ¿qué es lo que vas a hacer? Que creo que al final es lo que a los ciudadanos debería interesarle, ¿no? ¿Vale? Yo no voy a tener a este candidato, pero tú que quieres ser candidato, dime qué es lo que quieres, porque luego nos encontramos con la situación que se dio en las últimas elecciones, las últimas no, en las anteriores, ¿vale? Que son muchos partidos, bueno, y también hablábamos eso, de cómo termina influyendo el que existan varios partidos. Al final muchas veces la fragmentación dentro del arco parlamentario no es positiva, porque genera todavía más inestabilidad. De hecho, la inestabilidad fue lo que marcó al último gobierno que tuvimos socialista, al gobierno que tuvimos hace 2 legislaturas. Al final es inestabilidad porque ni siquiera uniéndose las 3 formaciones conseguían tener una mayoría que les permitiese gobernar, y era continuamente estar buscando el voto de otro partido más, y se generan situaciones que a la larga además hacen que se prorrogue muchísimo más la toma de decisiones. De hecho, el otro día, que cuando se presentaron los presupuestos municipales, se hablaba de lo mismo, que es cierto que este año vamos a tener unos días de retraso, pero es cierto que con otros partidos hemos llegado a tener un retraso de meses, de entrar los presupuestos en vigor en pleno verano, porque había que estar de negociaciones que al final se eternizan y que siguen yendo en contra. Cuando 2 formaciones se unen, tienen que tener al menos los principios básicos, tienen que tener unos pilares básicos sobre los que pretendan gobernar. Si coinciden en ellos, si son capaces de tener al menos una columna que los vertebre, sí que sería posible. Pero cuando no y encontramos posiciones tan dispares, se hace bastante complicado la gestión y se alarga y termina yendo en detrimento del ciudadano y de la gestión del día a día. Y en Marbella, bueno, volvemos a encontrarnos, es verdad que Marbella también es un municipio de bastante población, es normal que surjan pequeñas formaciones, pero al final muchas veces lo que hace es eso, que sea más difícil el formar gobierno o el poder tener cierta estabilidad. Sí, lo vivimos, como tú bien has dicho, en aquella época de, pues no sé si era tripartito o cuatripartito, ¿no? Lo que había, porque claro, bueno, sobre el papel eran 3, pero al final eran 4. Pero necesitaban al cuarto para poder gobernar, y al final es verdad que eso, que genera inestabilidad. De hecho, al final un poco la ruptura del pacto viene motivada por eso, ¿no? SP yo creo que se cansa un poco de tener que estar siempre a expensas de Podemos como que se cabreó, dijo que ya no había apoyo, que les iba a costar más tener su apoyo, claro, pensando que ya estaba todo hecho porque ya se había pasado la mitad de las legislaturas, se supone que ya se había revisado el pacto, y al final lo que produjo fue eso, que no hubiese... ¿Tú crees que aquí volverán a concurrir muchos partidos como en la última, ¿no? Diferentes partidos de izquierda, locales también, de centro, derecha, no sé, Ciudadanos, que quizás, que además ha cambiado, ahora no había una candidata que fuera la María, ¿no? Que ya estaba de concejal, ella anunció su candidatura, pero luego el partido, pues Ciudadanos se la gasta de esta manera. Luego el partido ha cambiado, ya ha sido Ángel Mora y la quita, en fin. Yo creo que sí, que vamos a volver otra vez a tener muchas formaciones, además porque en lo que sería el bloque de izquierda creo que van a tratar de aprovechar precisamente eso, el descontento que pueda existir hacia el PSOE. Entonces creo que quizás es momento en los que esas formaciones van a poder captar esos votos de personas que están descontentas con la gestión, o de lo que comentábamos, que no se van a movilizar para ir a votar porque están cansados. Sin embargo, si encuentran otra formación desde la izquierda pues que les pueda interesar, entiendo que pueden mover su voto. Es cierto que la derecha en eso vemos otra vez que se concentra más, porque prácticamente está el Partido Popular, y es cierto que también está Vox, pero sigue sin aparecer a nivel local
no tiene fuerza, no tiene relevancia, necesitan tener más presencia en la vida pública, ¿no? Si quieren poder aspirar a entrar en el gobierno. Es cierto también que las siglas siempre pesan, pero no lo son todo. Sí. Además, sobre todo para las elecciones municipales, que siempre las elecciones municipales son mucho más personalistas y dependen mucho más del candidato. Sí. Es verdad que Vox tampoco está desaparecido. Ciudadanos, con este tema que ha pasado, pues también está ahí, bueno, aunque ya ha desaparecido prácticamente en todos los Claro, sitios. porque es cierto que creo que en las últimas elecciones también Ciudadanos pudo tirar mucho de marca, pero es verdad que ahora ya también la marca está bastante desgastada, entonces el escenario que realmente se plantea es difícil. No, pero vimos que lo de marca a nivel local no funciona, porque lo vimos en Ciudadanos, que al final sacaron un concejal de milagro, cuando las perspectivas que Claro, tenían... por eso, porque realmente a nivel local, al ser Marbella como es, que es un municipio de gran población, entonces sí es cierto que a lo mejor llegar a todo es más complicado, y la marca puede tener cierto peso, que quizás a eso se pueda deber el conseguir un concejal, sí, porque es verdad que María llegaba totalmente nueva, que no estaba en la ciudad, entonces sí te puede hacer ganar un poquito, pero no todo. Sí. Es mucho trabajo de calle. Y conocer a las personas que se mueven por los diferentes barrios y claro, conocer a los vecinos. Eso que es algo que Vox tampoco está haciendo, ¿verdad? El que se les vea, ¿no? Por eso le falta quizás eso, un poquito más de presencia, sí, de estar, de darse a conocer. También es cierto que es verdad que en Marbella se concentra bastante el voto de la derecha en el Partido Popular, está bastante consolidado. Entonces, además, está bastante consolidado, y a nivel local especialmente pues por la imagen de su presidenta y la alcaldesa de la ciudad, de Ángeles Muñoz, que ella sí que tiene bastante peso y sí que la gente la conoce y la quiere. Y es cierto que cuando vas a algún sitio y está ella, lo que encuentra por parte de la población son escenarios bastante amables. Oye, ¿tú crees que, porque aquí en Marbella la alcaldesa Ángeles Muñoz, pues el trabajo, lo que tú comentabas antes, trabajo, gestión, sin levantar la voz, o sea, una campaña similar a lo que hizo Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, y lo vimos en televisión, los debates que tuvieron. Bueno, pues él no levantaba la voz, un tema plano, hizo sin hacer aspavientos, sin insultos, y parece que le fue bien. En Marbella también Ángeles Muñoz prácticamente lleva esa misma forma de trabajar, ¿no? Pues lleva su mochila o su carta de presentación con todas las obras, con todo lo que está haciendo, con todo lo que está dando, y dejando a un lado, no se mete, no habla ni de Pedro Sánchez, ni de la sedición, ni de Marbella. Ella va a lo suyo, trabajo, gestión, y esto es lo que estamos haciendo, y sí, presentando ese programa electoral que en otros partidos no se da, ¿no? Es que al final es lo que debería ser la política, debería ser gestión, que a ti te valoren por lo que has realizado durante tu legislatura y por las actuaciones que llevas a cabo. Y el tema de no entrar en esas batallas que se forman, yo pienso que una cosa es dar explicaciones y otra cosa es entrar en el juego sucio. Entonces, es cierto que tú como cargo público tienes que dar explicaciones, que creo que se ha hecho, y otra cosa es que tengas que entrar en el continuo enfrentamiento. Claro, porque al final lo que se busca es lo que comentábamos, ¿no? El seguir creando esa división, seguir creando esas tensiones. Yo no creo que sea bueno para la vida pública de ningún municipio. No es algo, vamos, ni de ningún municipio, ni de ninguna comunidad, ni a nivel nacional, ni prácticamente no en el día a día de las personas. Crear esa división no es bueno. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es cierto que tú tienes que dar explicaciones, porque un cargo público debe dar esas explicaciones, pero lo que no puedes estar es entrando continuamente en una batalla que lo que busca es desgastarte como persona, no busca otra cosa.
Entonces, creo que hay que, tiene que ceñirse en la gestión y que los ciudadanos hablarán y que cuando hablen el 28 de mayo son ellos los que tienen la posibilidad de valorar si están contentos o si no están contentos con su gestión. Pero volvemos otra vez a lo mismo, creo que Tras de sí, ¿no?, tiene ya bastante aval a la hora de gestionar. Sí. Bárbara, vivimos en una época en que la política está absolutamente polarizada. ¿Cómo puede influir eso en las elecciones? Pues precisamente eso, en que se tensen mucho más las campañas, que se lleven a cabo campañas que son más sucias, ¿no?, que buscan más allá lo personal que realmente lo que es la gestión. Y es cierto que muchas veces, porque es más fácil hacer ese tipo de campañas, porque van directamente a lo que es el sentimiento del ciudadano, a lo que puede llevar otras implicaciones, otras connotaciones que no son únicamente de gestión. O sea, buscan eso, el generar sentimientos. La mayoría de las veces, además, sentimientos malos, que es donde se encuentra al final el problema. Y la cuestión es que luego con los sentimientos no se gobierna. Tú para gobernar necesitas un plan, necesitas una gestión. Entonces esa polarización de la que hablamos, al final lo que conlleva muchas veces es simplemente a una división aún mayor y a que en campaña se hable de todo menos de lo que se tiene que hablar, que es de lo que se hace en el municipio. De los proyectos que quieres que... Claro, de lo que tú quieres sacar adelante. Pero ahora, ¿qué escenarios son posibles después de las elecciones de mayo? Si llegase el momento de pactar, ¿dónde buscarían las formaciones sus aliados? ¿Qué opinas de todo esto? De las de mayo, el escenario posible, aunque vuelva a pasar lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no?, que vuelva a ganar el Partido Popular con mayoría absoluta y entonces no habría más problemas a la hora de formar gobierno. Y si esa mayoría no se consiguiese, pues ahí es donde creo que se puede abrir la posibilidad de que gobernase otra vez un tripartito o existiese algún tipo de fórmula que se escapa, porque es cierto que dentro del bloque de derecha, volvemos otra vez a lo mismo, no sé hasta qué punto Vox podrá tener fuerza para sacar algún candidato, que en este caso no, pues sería como la alianza natural, por así decirlo, que hubiese entre el PP y Vox, si llegase a sacar. Y luego con OSP, pues habría que ver cuál es su planteamiento. Creo que la otra vez gobernaron tanto con unos como con otros. Yo creo que OSP estaría más por la labor de gobernar con el partido con el que pudiese conseguir una mayoría absoluta, porque sí es cierto que el tenerla te da más tranquilidad a la hora de gestionar y, como decía, creo que fue lo que les terminó cansando en la legislatura de hace 2 legislaturas. Creo que es lo que le pasó con el gobierno tripartito, que les terminó cansando el no poder tener esa mayoría. Entonces, realmente, si van a depender de muchas más formaciones, yo no creo que se vuelva a dar esa situación. También hay que verlo porque eso, habrá que ver cuáles son los principios que ellos se plantean a la hora de gobernar, y luego habrá que tener también, ¿no?, porque ellos tenían su propio comité con el que acuerdan ese tipo de decisiones. Pero está claro que lo podemos extrapolar al nacional, ¿no? El que la gente del PSOE tenga sus dudas, pues hace que salgan en más partidos pequeños, ¿no?, de izquierda, que eso al final pues podría pasar, si lo extrapolamos al nacional, pues que se hiciera pues un gobierno Frankenstein, ¿no?, como es la palabra que se utiliza ahora, ¿no?, un gobierno Frankenstein en la que haya infinidad bueno, que esto sería prácticamente difícil de sacar cualquier política o cualquier proyecto adelante. Y en el otro lado, bueno, pues quitando Ciudadanos, que prácticamente no sabemos si sacarán algo o no a nivel nacional, hemos visto que está prácticamente lo de Ciudadanos lo veo complicado. Desaparecido.
estaría Vox, que tampoco tiene mucha visibilidad ahora mismo, que no pueden hacer la campaña que hicieron para la Junta de Andalucía, porque lo vimos, ¿no?, lo que les pasó, esa campaña de agresividad y de hablar mal y de embarrar, pues la llevó a perder mucho. Es que los ciudadanos están cansados de eso, ¿no? Yo creo que un poco la clave del éxito de Juanma Moreno reside ahí, que creo que fue el perfil que se mantuvo más en darle importancia a lo que es a la gestión y al mantener. La gente ya está cansada de esas continuas peleas sí, es que ya no se puede buscar eso en la política. Entonces, una persona con saber estar, con presencia, que tiene que ser, que la política no se debe basar en la mala educación ni en a ver quién dice el insulto más grave, que es muchas veces lo que nos encontramos, las faltas de respeto. Entonces, creo que eso, un candidato que tenga ese respeto, y ya no solo, es que es tanto un respeto al ciudadano que te vota como un respeto a las propias instituciones, que es otra de las cosas que últimamente en política con las que se está acabando, ¿no?, el respeto institucional. Creo que se entran en unos debates que no hacen ningún bien. Por tratar de sacar un rédito electoral estás al final tirando por suelo todas las instituciones de este país y todo lo que el país representa, y al final también tienes que tener en cuenta la imagen, ¿no?, que tú das al exterior. Entonces, el mantener un respeto y basarse en la gestión, creo que son o que deberían ser las líneas fundamentales de cualquier partido. Bárbara, ¿qué balance podemos hacer de la gestión municipal en esta última legislatura aquí en Marbella? Bueno, yo creo que ha sido una gestión bastante positiva, teniendo en cuenta que ha habido 2 años de pandemia, y es cierto que Marbella ha sido pionera en muchas de las medidas que se adoptaron, ¿no?, cuando se pusieron, por ejemplo, control de playas, en montar vacunódromos, que además fue, o sea, mucho antes de que llegasen, Marbella ya estaba absolutamente preparada para hacer frente a esa situación. Entonces creo que también es una cosa a tener en cuenta, además los test que se iban haciendo, ¿no?, a las personas que tenían que estar, que primero sí fue a funcionarios, ¿no?, personas de riesgo, luego se amplió para trabajadores que tuviesen que estar en la calle. Entonces se adoptaron muchas medidas que creo que fueron bastante positivas. Creo que la gestión de la pandemia a nivel local fue bastante buena. De hecho, los datos así lo demostraron, claro, salvo un momento que sí que hubo, que sí que se confinó, ¿no?, que se cerró el municipio, pero que era también lo que se habló, es que Marbella tiene mucha más población de la que simplemente aparece reflejada. Entonces se tenían en cuenta unos ratios que se cuenta la población real, pero no toda, claro, o sea, perdón, la población censada, pero no esa población real. Sí, los porcentajes eran sobre los 150.000 y no sobre los 300.000 que pueden haber en Marbella. Y luego eso referente a la gestión después de esa primera parte, ¿no?, de pandemia, ha tocado mucho ponerse las pilas, porque había muchos proyectos que había que sacar, y no hay que olvidar que es que la administración ha estado paralizada, el funcionamiento ordinario de lo que podía ser a la hora de ejecutar obras, a la hora de ejecutar proyectos, todo se paró y ha habido que retomarlo. Entonces ya sí que se están viendo, se están haciendo muchas actuaciones, se busca, ¿no?, el poder hacer lo que durante esos 2 años de pandemia no ha habido posibilidad, pero sí es cierto que se está trabajando y que se están sacando. Además creo que ha sido también un cambio muy significativo la nueva relación, ¿no?, que se tiene con la Junta de Andalucía. Yo creo que lo que se ha hecho en este municipio, además precisamente con el tema, por ejemplo, de los institutos, sí que se destacó, ¿no? No había habido ningún otro municipio en toda Andalucía que tuviese en marcha 2 proyectos de institutos, porque estaba el de San Pedro y estaba el de Las Chapas. Entonces, muchas veces es cierto que las administraciones más lentas, que seguramente incluso lo que le gustarían a los cargos públicos, que entiendo que son los primeros que quieren agilizarlo y que se hagan los proyectos lo antes posible, es cierto que muchas veces se retrasan porque la administración es lenta, pero sí es verdad que se han desarrollado muchos proyectos. Son los 2 institutos, la apertura
del Centro de Salud de San Pedro, el Hospital Costa del Sol, que se retomaron las obras. Entonces, creo que también ha sido un cambio muy, muy significativo y a tener en cuenta lo que significa esa nueva línea de gobierno, ¿no?, que existe entre las dos administraciones. Pero es importante lo que has dicho, ¿no?, que esta legislatura de 4 años, pues 2 años prácticamente han sido inhábiles, ¿no? Es verdad que es mucho trabajo de sanidad con una grandísima gestión, como tú bien has dicho. Yo, que por la edad me he vacunado 3 veces, te daban la cita y no tardaban ni un minuto, llegaba, tenías un sitio de espera, te vacunaban, otro sitio de espera, salía, o sea, era un trabajo perfecto, reparto de mascarillas. Sí, bueno, luego el capítulo de inversión, Bárbara, han tenido que meterlo en 2 años, o sea, todas las obras de parques, jardines, de obra, todo lo que estaba previsto para un proyecto de 4 años, pues se ha tenido que meter en 2 años, que muchas veces pues la gente no sabe que si tú no haces esas obras, que ya tiene unas partidas presupuestarias para esas obras, las pierdes ese dinero. Bueno, pues lo hago después, no, o lo haces o lo pierdes. Así que ha sido un trabajo arduo, sí, o sea, importante, sí, para llegar al final, como se está llegando prácticamente con todos esos proyectos casi terminados, ¿no? Quizá va a quedar alguna obra importante, al trapiche que le puedan quedar un par de meses, el resto de obras, todo el capítulo de inversión terminado con ese mérito de haberlo encajado en 2 años, lo que era para un proyecto de 4. Y proyectos o sea, grandes proyectos que es verdad que llevaban, ¿no?, que tenían como propuesta y que se han tenido que desarrollar en un breve espacio de tiempo, porque es cierto que es que realmente han sido 2 años, ¿no?, como claro, comentaba, han sido 2 años para poder hacer, porque otros 2 años se ha tenido que estar gestionando la pandemia. Entonces en 2 años el volumen de actuaciones la verdad es que ha sido bastante considerable. Oye, como tú comentabas antes del tema de la Junta, bueno, hay una cuestión que me parece importante. ¿Qué cambios se notan en Marbella en las relaciones institucionales desde que gobierna el PP en la Junta de Andalucía? Porque tú habías comentado instituto, pero si hablamos de sanidad, hospital, centro de salud, ¿qué cambios, Bárbara? Pues sobre todo en esos 2 pilares, ¿no?, que son fundamentales en cualquier estado, ¿no?, que es la educación y la sanidad. Creo que se han realizado muchas actuaciones y además se aprecia, ¿no?, en el día a día. Yo creo que el ciudadano al final lo ve, ¿no?, porque es lo que comentábamos, los centros de salud, la puesta en marcha de las obras del Hospital Costa del Sol, son los institutos, es que son el aparcamiento del hospital. El aparcamiento del hospital, son muchos los proyectos, ¿no?, la carretera de Istán, la carretera de Ronda, que también se ha recuperado la gestión. Entonces son muchos proyectos los que se han puesto en marcha y que durante mucho tiempo no se llevó a cabo. Yo también pienso que desde cuando estaba la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE y gobernó aquí el Partido Socialista, creo que no supieron tampoco aprovechar el momento, porque creo que podrían haber desarrollado muchos proyectos y haberlos puesto en marcha, y al final pues sí que parece un poco como que demostraron que realmente no existe ese interés por Marbella, porque cuando tú ya tienes ese escenario, ¿no?, que te es favorable, porque siempre, ¿no?, cuestionaban o criticaban que no se podía llegar a acuerdos con el gobierno local porque no eran del mismo, y sin embargo cuando sí que tenían esa coincidencia de colores tampoco lo hicieron. Entonces, no, hay cosas que caen un poco por su propio peso. Y luego a Marbella sí que le ha venido bien ese cambio, sobre todo a nivel de sanidad, como habíamos dicho, y educación, pero sanidad es la noche y el día, porque hemos visto que también se está metiendo mano en el centro de salud de Ricardo Soriano, lo que era el antiguo planeamiento, en Nueva Andalucía, en San Pedro, también Nueva Andalucía, Las Chapas, en la ampliación de la Albariza, en fin, tema de sanidad, el cambio es radical. Oye, hablando de política y actualidad, creo que es interesante que nos des tu opinión como politóloga, si podría afectar a la campaña el resultado de las elecciones de mayo, la trama que hay sobre este tema que ahora se ha embarrado, sobre todo a nivel
a nivel de política, lo hemos visto en algunos programas y lo vemos del PSOE, sobre todo del PSOE. ¿Cuál es tu punto de vista o qué opinas sobre la campaña de desprestigio a la que está siendo sometida la alcaldesa? Pues es lo que llevo defendiendo, ¿no?, durante toda esta entrevista, ¿no?, este ratito que estamos compartiendo, que es que debería basarse la crítica de la oposición en la gestión, y tienden a aprovechar cualquier otro asunto que no está relacionado con la gestión para tratar de hacer daño a la imagen de Ángeles Muñoz. Es cierto que es una política que es bastante querida en el municipio. Creo que eso no se puede discutir. Además, en las últimas elecciones el resultado que obtuvo creo que lo pone bastante de manifiesto, porque era un contexto absolutamente desfavorable. Sí. Y aún así, que en aquellas elecciones también hubo juegos de este tipo. Entonces, el que se trate continuamente de desprestigiar al adversario por lo que pueda pasar a nivel personal, creo que no debería ser la política. Creo que es lo que nunca se debería representar en política. Además, el hecho de que exista ese empeño de vincularlo con la gestión municipal, cuando desde la justicia ya se ha dicho que no existía tal vinculación. Entonces, el hecho de que continuamente se esté intentando vincular con la gestión municipal, creo que a veces no se dan cuenta del daño que le hacen también al municipio. No solo, ¿sabes?, por tratar de acabar con tu adversario político a cualquier precio, no puedes acabar con la imagen de la ciudad, y creo que no se valora cuando se hacen ese tipo de manifestaciones. Creo que no se tienen en cuenta el daño o las consecuencias que tiene, más allá de las que pueda tener a nivel personal para Ángeles Muñoz, que entiendo que para ella tiene que ser un momento complicado cuando ve que su gestión, que por lo que ella lleva tanto tiempo trabajando, no se pueda ver, o no que se pueda ver empañada, sino que traten de empañársela por otros asuntos, claro, por otros asuntos que no están vinculados con la gestión municipal. Creo que la política debe basarse en lo que tú quieres para tu municipio, los proyectos que quieres desarrollar, lo que tú quieres llevar a cabo. Entonces, si tú tan seguro estás de que lo que tú presentas o lo que tú propones es mejor, no tienes por qué entrar en esa batalla, porque el problema, el hacer una campaña en negativo es muy fácil. El problema es que luego tienes que gestionar, y cuando llegues ahí, ¿qué haces? Es complicado. Es verdad que, en fin, lo vemos cada 4 años, cuando van faltando 6, 7 meses para las elecciones, vemos que empiezan, como hemos dicho, juego sucio, ¿no?, si podemos de alguna manera, en vez de, bueno, pues alternativas a las políticas de quien está gobernando. Pues mire, pues no me gustan estas rotondas que han hecho, pues yo lo haría de esta forma, o por qué no lo hacemos así. Oiga, un programa electoral es que además yo creo que realmente el ciudadano ya está tan cansado, sí, que lo único que puede conseguir es que se desmovilicen. Incluso creo que entre los propios votantes del Partido Socialista. Sí, porque realmente los votantes del PP, desde luego que no, porque lo vemos que, claro, yo creo que incluso con más apoyo, ¿no? Vemos sí, como cada vez que va a algún acto o a algún sitio, la gente se vuelca en apoyo. Luego parece que se le está volviendo en contra, ¿no?, este tipo de política. Pues porque la gente ya está cansada de eso, del continuo enfrentamiento. Creo que buscan o esperan otra cosa de la política, y creo que lo que quieren es un candidato que le ofrezca posibilidades, ¿no?, un candidato que les logre generar esa ilusión, ¿no?, para poder decir, pues sí, voy a ir a las urnas a votarte porque pienso que tú lo vas a hacer mejor o tú puedes cambiar. Pero el estar continuamente de tratar de buscar el voto para que el otro no salga,
No, es que yo quiero salir para que no estés tú, pero ¿qué es lo que quiero hacer? La gente sabe que tú quieres quitar a esta persona pero la gente no sabe las propuestas que tú quieres hacer para el municipio. Si tú realmente tienes unas propuestas sólidas y las trabajas, además a nivel municipal, es todo mucho eso, trabajo de calle, de tú ir hablando con el vecino y tratar de buscar solución y tratar de desarrollar proyectos que ellos necesiten. Entonces tú debes basarte en eso. Si tú tienes ese modelo, tienes esas propuestas, llévaselas a los vecinos, que va a ser más fácil que tú los convenzas para que vayan a votar de esa forma que seguir desprestigiando al otro. Bueno, pues Bárbara, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que ha estado bien. A mí me ha gustado el programa. A ver qué comentario que nos dicen los televidentes que han estado viéndote en este caso y escuchando pues tus aclaraciones sobre este tema político, porque para eso, como anunciaba al principio, pues Bárbara Sánchez Sala es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas, en Ciencias Políticas y de la Administración. Muchas gracias, Bárbara, por estar aquí. Seguro que nos vamos a ver más por aquí. Espero vernos por aquí. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa de hoy, último del año 2022, pues nos vamos a despedir hasta el próximo viernes del año que viene. O quizá nos vamos a ver antes en el programa de Reyes. ¿Os acordáis que nosotros el día 5 por la noche, en M95, pues siempre se hace un programa de Reyes Magos, traemos aquí a los Reyes Magos que ya han llegado de Oriente y tenemos unos regalos que presentaremos por aquí. Los chavales podrán llamar por teléfono, saludar a los Reyes Magos y además elegir algunos de los juguetes que tendremos aquí en el estudio. Bueno, pues como digo, esperando que os haya gustado este programa de último de año y deseándoos un feliz año nuevo 2023 lleno de paz, salud y amor. Nos despedimos. Chao, nos vemos.